Hola a todos y a todas. Yo soy Valentina Pal. A ver, brevemente, me encanta lo que dijo Gaby porque realmente es el espíritu que también queremos transmitirles, es contarles esos aspectos que uno va adquiriendo con la experiencia, más que nada en esta profesión. Yo empecé a trabajar, les cuento brevemente, empecé a trabajar desde mi primer trabajo en una consultora en recursos humanos, hace más de 22 años, sí, un poquito más. Lo primero que hice fue repartir tarjetas de Navidad. Yo era cadeta y le llevábamos en ese momento de manera presencial a los clientes las tarjetas de fin de año. Y después empecé a colaborar en distintas tareas. Abríamos los currículums, llegaban más de 10 currículums por día en sobre, obviamente por correo, abríamos esos sobres, leíamos los currículums y los íbamos armando y clasificando. Eran épocas de grandes placares con libroratos llenos de carpetas. Digamos, los libroratos lo que tenían dentro eran los currículums, ahí buscábamos a los contadores, los vendedores. Yo pensaba cuando armaba esta presentación mía, que hoy sería imposible porque cada vez son más las especialidades, cada vez más se va abriendo y abriendo, tendríamos que tener, no sé, miles de placares llenos de libroratos. Y así empecé a participar cada vez más y a poco, eran épocas también de estudiante, y empecé a ver que realmente había algunas cuestiones que me resultaban fascinantes de esto, que era también el hecho de poder escuchar y conocer distintas profesiones. Soy una persona curiosa y de golpe podía escuchar a alguien describiendo cómo se realiza un trabajo, un contador, cómo se maneja una planta industrial. Al tener uno distintas búsquedas de distintos clientes, de distintos rubros, se va enterando y eso me permitía a mí saciar mi curiosidad por saber cómo funcionaban todas las cosas. Así fui creciendo, me fui capacitando en entrevistas por incidentes críticos, entrevistas por competencias, en Assessment Center, fui teniendo cada vez más responsabilidades dentro de la consultora, hasta que llegué a tener mis cuentas propias, a manejar clientes. Y allí llegó el momento de tener una consultora propia. Tuve durante 3 años una consultora con una socia amiga, hasta que ella decidió, siendo psicóloga, que quería seguir la parte clínica, que era lo que más le interesaba, y yo empecé a trabajar en el servicio de empleo de AMIA. Y allí fue realmente un momento muy particular en donde pude saciar también esta necesidad, estas ganas, esta vocación que siempre tuve de poder ayudar, digamos, no solamente que mi trabajo tenga también una parte de ayuda, digamos, de poder colaborar, una parte social. En AMIA atendemos a los clientes, tenemos 2 clientes, decimos siempre, por un lado las empresas a quienes les brindamos los servicios de capacitación y obviamente de selección y búsqueda de personal, pero también ayudamos a las personas que están en búsqueda laboral a poder brindarles todas las herramientas necesarias para que consigan ese empleo, ese trabajo que los llene de satisfacción de la mejor manera posible. Así que bueno, dicho esto, mi presentación, vamos a seguir adelante. Nos vamos a introducir ya en la temática que nos convoca. ¿Cuál es la importancia de un buen proceso de selección de personal? A ver, hay algo que es muy importante. En general, cuando a nosotros nos convoca una empresa, es porque una cosa que escuchamos mucho, sobre todo de la pyme, de la pequeña y mediana empresa, es quiero profesionalizar la empresa. Y es así. En general, uno tiene una empresa, la historia que escuchamos siempre, empezamos a crecer, empieza a incorporar una persona porque es amigo de otro empleado, el cuñado, el hermano de... Está bien, se empieza a sumar, empieza a crecer y llega un momento en que dicen vamos a profesionalizar la empresa y nos convocan. ¿Por qué? Porque allí se empieza a armar un equipo competitivo en el sentido que cada persona que va a estar ocupando cada uno de los puestos de la empresa tiene la expertise, tiene la experiencia, el perfil profesional necesario para ocupar ese puesto. Se revisa el organigrama, cuando uno, ¿por qué es importante? Porque uno se sienta, en general nosotros ayudamos en ese proceso, ahora lo vamos a ver también, analiza el organigrama, cómo está formada la empresa, qué pieza tengo que correr, qué me falta, qué es lo que estoy teniendo quizás más personas de las que se necesitan,
y realmente se convierte en se aporta valor a la empresa al hacer estos movimientos y profesionalizarla. Hay algo que también nosotros vemos muchas veces y que es como algo en donde uno se da cuenta de la importancia de llamar a una consultora externa para realizar las búsquedas, que es, siempre damos este ejemplo que nos parece muy gráfico. Yo tengo un buen equipo de vendedores, ¿sí? Soy una pyme, tengo un buen equipo de vendedores y digo, estoy creciendo, necesito a alguien que coordine a los vendedores. ¿Qué hago? Llamo a mi vendedor estrella, al que más vende, al mejor vendedor, y le digo, vas a ser el coordinador. Esta persona pasa a ser el líder del grupo y ¿qué obtengo en general? Pierdo al buen vendedor y gano un mal líder, un mal coordinador. ¿Por qué? Porque quizás esta persona, no es que siempre es así, pero es muy probable que esto pase, porque quien tiene las condiciones de personalidad para ser un excelente vendedor, quizás no las reúne para ser un buen líder, que se necesita otro tipo de competencias. Y es excelente en una cosa y termina siendo una situación rarísima. Me ha pasado, lo he escuchado mucho, no solamente el puesto de vendedor, sino en administrativos, en un montón de puestos dentro de las empresas, porque después hay que volver a esa persona al sector donde estaba, hay una sensación de fracaso. Entonces, lo ideal por eso siempre es buscar una manera donde cada uno ocupe el lugar para el cual está mejor preparado. La estrategia empresarial también. En estos momentos, por ejemplo, nos están convocando y pasa mucho que las empresas necesitan cambiar rápidamente su estrategia empresarial, empresas que se ven obligadas por lo que está sucediendo a vender únicamente de manera online. Quizás tienen un equipo de atención al cliente y de venta de mostrador únicamente, y frente a esta situación dicen, bueno, tenemos que vender. ¿Quién sabe vender a través de internet, online? Entonces nos convocan también para que los acompañemos en este cambio. Entonces también estamos siempre, es muy importante, un buen proceso de selección frente a un cambio de estrategia empresarial. Bien. Vamos a ver cuáles son estas etapas de este proceso de la selección, que sea un proceso completo y profesional, ¿sí? Las etapas son, lo primero tiene que ver con el relevamiento, análisis del puesto y descripción del perfil. El segundo paso es el reclutamiento. Luego, cuando recibimos, luego del resultado del reclutamiento, empezamos a recibir los currículum, es el análisis y selección de los mismos. Las entrevistas, después al final las vamos a repasar estas etapas. El armado y presentación de la terna, evaluaciones previas a la incorporación del postulante y inducción y seguimiento. Inducción en general es una parte que le corresponde a la empresa, porque es la empresa quien hace la inducción de la nueva persona a incorporar. Pero también es nuestro trabajo acompañar a la empresa que muchas veces no tiene un programa de inducción a que lo tenga o a ayudarlo a ver de cuál es la mejor manera de empezar ese camino juntos con la nueva persona a incorporar. Y el seguimiento, que es una vez que ya está incorporada la persona, acompañarlos por lo menos los primeros meses. Ahora lo vamos a ver. En el día de hoy y en esta charla, por una cuestión de tiempo, vamos a profundizar los primeros puntos, ¿sí? Después, los que desean, los que quieran y puedan anotarse en el curso que vamos a dar, vamos a estar profundizando cada uno de todos ellos, todos los demás. Bien. Bien, te doy, Gaby, la palabra. Gracias, Valen. No, por favor. Vamos a hablar, así como Valen les contó las distintas etapas del proceso de selección, vamos a hablar de la primera etapa, que es la etapa de relevamiento. ¿Sí? El proceso de selección, como les mencionaba Valentina, es largo y cada etapa conlleva, o sea, determinadas características. Acá vamos a hablar de lo que es el relevamiento, que es el momento inicial cuando yo me contacto con un cliente. Vamos a ver con qué cliente nos contactamos también. Vamos a hablar sobre qué preguntas se le realiza a un cliente para poder armar y tener una buena descripción del puesto que vamos a después a tener que salir a reclutar.
y también vamos a hablar sobre lo que es el asesoramiento, cómo se asesora a un cliente, de qué manera también se llega a establecer una negociación con el cliente, porque nosotros creemos que si hacemos un buen relevamiento del perfil, seguramente después vamos a hacer un buen reclutamiento y todo eso va a ser consecuente, o sea, después vamos a terminar haciendo un buen proceso de selección, que esa es la idea de poder transmitirles hoy. Así que vamos a hablar, gracias Valen, sobre el contacto inicial con el cliente. Y por eso yo les decía que hay dos tipos de clientes con los cuales nos podemos llegar a contactar. Uno es el cliente interno. El cliente interno es cuando yo, como consultora de recursos humanos, soy parte del departamento de recursos humanos de una empresa, ¿sí? Trabajo como selectora ahí mismo. Y en este caso hay un área que es la que demanda o requiere cubrir un puesto de trabajo. Y vamos a graficarlo para que se entienda mejor. Yo puedo trabajar para una empresa de telecomunicaciones y ser parte del departamento de recursos humanos. Puede ser que el área de contaduría necesite cubrir un puesto de asistente contable. Entonces lo que va a hacer es hacer un requerimiento al departamento de recursos humanos y yo como selectora lo que voy a tener que hacer es relevar el perfil en el área. La ventaja que tiene esto de contactarnos con un cliente interno es que al ser parte de la organización, conocemos la cultura. Entonces, conocemos los ademanes que tiene la organización, conocemos cómo se manejan los valores. Esa es una ventaja. Ahora, también puede ser que el cliente sea más demandante porque nos tiene más cerca. Entonces, en el día a día puede ser mucho más la demanda también. Ahora, por otro lado está el cliente externo. En este caso es una empresa cliente que nos contacta, ¿sí?, a nosotros como selectores para poder sobrellevar el proceso de selección. En este caso nosotros podemos trabajar para una consultora o también podemos trabajar como selectores, como consultores independientes. Yo diría la desventaja a veces que tiene eh, cuando nos contactamos con un cliente externo es justamente lo que decíamos del cliente interno, que no conocemos la cultura, que tenemos que ir a relevar con el cliente externo y conocer y adentrarnos en lo que es la cultura de la organización. Por lo tanto, ahí también tenemos que conocer cuáles son los valores, cómo se maneja la empresa, cómo es el organigrama. Bueno, por eso en ambos casos es importante el relevamiento del perfil, porque yo voy a tener que ir a un cliente o a otro a relevar y a que me pueda transmitir cuál es la necesidad que tiene, cuál es la demanda para poder después yo armar una buena descripción del puesto. Para eso, Valen les va a contar cuáles son las preguntas importantes que se necesita hacer para después saber cuál es el puesto que yo necesito reclutar. Bien, gracias Gaby. Bien, nos llama el cliente, vamos a verlo y nos preparamos previamente. Lo más importante, una de las cuestiones que son fundamentales como primeras preguntas cuando llegamos a nuestro cliente, estoy hablando en primera instancia del cliente externo. El cliente interno, como decía Gabriela, nos permite la posibilidad de ya conocer cuál es la cultura de la empresa. Igualmente, es muy importante con el cliente interno poder preguntarle por qué hace falta este nuevo ingreso, si hay algún movimiento especial dentro de la empresa, si la persona no resultó lo que se esperaba, la persona que estaba ocupando ese puesto, ¿por qué? Y revisar y ver un poco el organigrama de la empresa, ¿sí? Entonces, al cliente interno le vamos a realizar todas las demás preguntas que ahora vamos a ver, pero vamos a iniciar esta charla preguntando cómo surgió esta necesidad de si es un puesto nuevo o si es un reemplazo y por qué. Eso es fundamental. Cada uno de estos pasos se van encadenando y cada uno de ellos es muy importante para un resultado exitoso. Entonces, nos llama un cliente nuevo, digamos que es la primera vez que nos convoca, que no lo conocemos, porque distinto es si ya conocemos la empresa.
llegamos, y una cuestión importante es empezar la charla preguntándole, por un lado, cómo llegó a nosotros, cómo nos convocó, digamos, cómo fue el contacto inicial. Porque también nos va a dar un dato que nos va a sumar, que es saber si estamos haciendo una buena difusión de nuestro trabajo, si se está viendo, digamos, la campaña, o, digamos, si nos ha recomendado otro cliente. Eso es bueno también para agradecerle al cliente que nos recomendó, para saber si estamos haciendo bien nuestra tarea. Es muy importante saber cómo llegó a nosotros. Y arrancar esta conversación también sabiendo por cómo vino realizando las búsquedas hasta el momento. Esto es fundamental tener, ahí ya tenemos que empezar a tener la escucha bien afilada, digamos, poder estar muy atentos. ¿Por qué? Si la persona nos dice, una cosa es que una empresa nos convoque y nos diga, bueno, en realidad yo puse un aviso, esto escuchamos mucho, puse un aviso en Zona Show o en Empleos Clarín, me llegaron un montón de currículum y la verdad es que no tengo tiempo de leerlo, no puedo realizar, me di cuenta que no tengo tiempo para realizar la búsqueda. Esto es una razón, es importante y nos va a dar a nosotros quizás, nos va a abrir la puerta a que también valore ese trabajo de una manera particular, porque ya lo intentó el cliente de manera particular y fracasó en el intento. Entonces va a ver que realmente es un proceso importante y que tiene un valor especial. Pero si nos dice que convocó a otra consultora primero y esta consultora fracasó, es muy importante estar atentos a saber por qué. Porque quizás ahí, después, con las preguntas que siguen, tenemos que estar bien atentos a poder saber qué hay en este perfil, qué hay en esta búsqueda que hace que hizo que la otra consultora fracasó. Porque quizás estamos frente a un problema de mercado, quizás lo que la empresa está buscando, de la manera en que lo está buscando con este perfil que nos va a describir, realmente no existe en el mercado, porque esto puede pasar. Ahora lo vamos a profundizar, el tema de mercado, pero nosotros tenemos que estar preparados para asesorar en este sentido. Entonces, nos puede decir que quizás o le derivaron gente que no le gustó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no le gustó? Eso es muy importante y no tenemos que tener miedo, digamos, o la sensación de que estamos preguntando demasiado. Es un momento súper especial y muy rico para llevarnos toda la información necesaria. Nosotros tenemos que salir de esa entrevista con el nuevo cliente llevándonos un montón de información para que nos ayude después en la búsqueda. Porque si uno no pregunta todo, después no puede convocar a las personas correctas, después realmente empieza una serie de problemas que se pueden evitar haciendo todas las preguntas necesarias en el momento de la entrevista inicial. Obviamente uno puede agarrar más adelante el teléfono, llamar al cliente y decirle, mira, me olvidé de preguntarte esto o lo otro, pero es importante sobre todo saber cómo venía realizando las búsquedas anteriormente, qué pasó con esta búsqueda y por supuesto también por qué surge la necesidad dentro de la empresa. En ese momento también podemos revisar el organigrama. Ahora vamos a ver esto. Esto es lo que nosotros, en el momento de la entrevista, nosotros desde el Servicio de Empleo, por ejemplo, tenemos un formulario de relevamiento que ya lo tenemos impreso y lo llevamos listo. Eso se los recomiendo y es importantísimo. Sobre todo las preguntas principales, tener allí obviamente los estudios requeridos, los conocimientos, experiencia anterior, de cuántos años, ¿sí? Todas las preguntas principales. Pero también es muy importante averiguar antes de ir a ver al cliente exactamente la historia de la empresa, a qué rubro se dedica. Siempre hay preguntas específicas para cada uno de los clientes y para los puestos. A mí me convocan, por ejemplo, y me dicen, ¿qué me ha pasado? Valentina, necesito una persona para la parte de logística y distribución. Perfecto. No es lo mismo si esta empresa se dedica a la venta de zapatos, por ejemplo, que a la venta de medicamentos, porque va a haber una cadena de frío que cuidar, va a haber un montón de controles, los camiones que hacen el transporte van a ser distintos. Entonces yo tengo búsquedas de un mismo puesto, digamos, logística, distribución, pero el rubro cambia y cambian muchísimo las características de personalidad que yo voy a necesitar también para quien ocupe este puesto. Entonces, lo ideal es poder
hoy tenemos a Google que nos ayuda en todo esto, buscar la empresa, averiguar bien cuántos años tienen en el mercado, cómo fue su crecimiento, en general las páginas lo dicen, cuál es su misión, cuál es su visión, y las características principales del puesto para el cual fuimos convocados a realizar la selección. Entonces ahí vamos a poder hacer las mejores preguntas. Yo siempre digo, me tengo que ir de ahí sabiendo, por ejemplo, le pido a mis clientes que me dejen recorrer la empresa, que me muestren la silla que va a ocupar la persona que yo voy a seleccionar. A mí me pasa después, por ejemplo, que estoy entrevistando y me empiezo a imaginar a la persona que estoy escuchando en ese lugar. Eso ayuda muchísimo. Y además, al recorrer la empresa, es un momento riquísimo para estar observando la cultura de la empresa. Si somos observadores, como dije antes, yo soy una persona curiosa, a mí me gusta mirar todo, y me gusta mirar, por ejemplo, si los empleados que están allí hablan entre ellos, si están todos en silencio, si cuando aparece el dueño, qué clima se empieza ahí a formar, a surgir. A veces uno ve que están todos distendidos, se nota que hay un trabajo en equipo importante, se nota que hay tranquilidad y confianza. A veces uno ve un clima que están todos en silencio, parecen con miedo. Bueno, ese es un momento, yo sé de empresas, consultoras en recursos humanos, que no van de manera presencial, que hacen un relevo por teléfono. Yo personalmente siento que me pierdo el 50% de todo, que no es lo mismo después cuando estoy escuchando a las personas que voy a seleccionar. Entonces, decíamos, me voy de la empresa con un montón de información que me va a ayudar para la búsqueda. Entonces, algunas cuestiones fundamentales las vamos a repasar también acá. Tengo que irme sabiendo años en el mercado, como decíamos, características de la empresa en particular, el rubro, características del rubro, preguntemos todo, porque la verdad uno como selector nosotros sabemos hacer nuestro trabajo, sabemos escuchar y un montón de cuestiones que tienen que ver con la selección de personal, pero no tenemos por qué saber cómo se hace, por ejemplo, un medicamento veterinario o qué cuidados hay. Lo digo porque es un ejemplo real que me pasó con un cliente, y era un proceso muy particular y cuidados muy específicos que había que tener, y eso me ayudaba a entender toda la empresa. Y el organigrama. En general, a ver, esto es como el mundo ideal, que la empresa, uno llega y le pregunta, contame el organigrama de la empresa, pero el ideal con la realidad a veces no coincide. La realidad es que nuestras pymes en general no tienen un organigrama muy prolijo, en general van creciendo y bueno, en algún momento se les va de la mano lo que sería tener un organigrama, sobre todo de manera escrita. Algunos sí, nos sorprenden y nos sacan el organigrama, pero es buenísimo en ese momento también aprovechar con nuestro cliente y preguntarle y empezar a anotar y tratar de armar con ellos el organigrama o decirles que los podemos ayudar con esta tarea o que es importante que lo hagan, porque también uno descubre que quizás no solamente necesitan un puesto, sino dos, o quizás necesitan mover algunas piezas porque tienen a una persona realizando la tarea que ellos creen que necesitan cubrir. Es un momento también para poder ayudarlos a entender la empresa en general y los puestos que necesitan cubrir. Me ha pasado de estar relevando y terminar llevándome otra búsqueda, digamos, no la que fui a cubrir, el puesto que fui a cubrir, sino que nos dimos cuenta que era otro el puesto que se necesitaba. Dotación de personal, también cuántas personas trabajan, qué puestos ocupan, por supuesto, toda esta información. Bien, Gaby, te dejo con la parte del asesoramiento, entonces. Bueno, súper importante lo que vos decías. Cuando nosotros hablamos de asesoramiento, hay algo puntual que mencionaba Valentina, que tiene que ver con la escucha. La escucha con un cliente es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha y conoce ya el perfil, la necesidad del cliente, es ahí donde podemos intervenir asesorándolo. Y asesorar es un momento como clave de todo este relevamiento, ¿no? Decíamos, bueno, nos contactamos con el cliente, después le hacemos las preguntas que necesitamos para poder confeccionar bien cuál es el perfil y el puesto que salimos a reclutar. Y en este caso, asesorar es informar al cliente sobre el mercado. Piensen esto, nosotros como selectores, como consultores, tenemos una información que el cliente no tiene, que es la información del mercado.
Y es ahí donde nosotros podemos intervenir de alguna manera para que el cliente pueda conseguir lo que realmente quiere. Nosotros no hacemos magia, ni tampoco vamos a salir a buscar un ideal, sino que salimos, como decía Valentina, a buscar lo que el cliente está necesitando, ¿sí? Por lo tanto, en esta etapa de asesoramiento vamos a informar al cliente sobre cuestiones del perfil que necesita cubrir, ya sea de remuneración de mercado. Podemos también asesorar sobre si lo que está buscando realmente es lo que necesita, porque como decía Valentina recién, quizás cuando vamos a relevar el perfil nos damos cuenta y informándonos con el cliente que lo que está buscando es otra cosa. Muchas veces, y esto lo hemos puesto en común con Valentina, muchas veces cuando hablamos sobre este curso, es que cuando vamos a relevar con un cliente, a veces el cliente tiene una necesidad muy distinta. ¿Qué quiero decir? Puede ser que el cliente diga, necesito a alguien que maneje Excel avanzado. Y después cuando le preguntamos al cliente por qué, para qué lo va a usar, o en qué funciones lo va a usar, o para qué tareas, el cliente termina diciendo, no, es para completar planillas. Y ahí está nuestra pregunta de, ¿y es necesario un manejo de Excel avanzado? ¿Realmente lo va a necesitar el postulante, el candidato? Entonces ahí es donde nosotros intervenimos asesorando. Y les voy a contar una experiencia que tuve, he tenido varias, en donde he tenido que asesorar a los clientes, pero un caso puntual fue muy reciente con una empresa que buscaban un comprador. Las características del puesto que necesitaban cubrir era una persona que esté estudiando ingeniería industrial, administración de empresas o carreras afines. Estaban buscando a alguien joven porque formaba parte de la cultura de la organización, una persona de entre 23 y 30 años, pero había algo clave. Estaban buscando a alguien con 3 años de experiencia en el puesto. A lo cual, parte de mi asesoramiento fue informarle al cliente que iba a ser difícil también conseguir a alguien en el mercado que cumpla con las características más que nada de la experiencia laboral, de este requerimiento muy puntual que tenían. Entonces se le planteó dos opciones, o flexibilizar la experiencia o flexibilizar el tema de la edad, ¿sí? Buscar a alguien de más edad que cumpla con el requisito de la experiencia. Y ahí es donde entramos a negociar con el cliente. Piensen esto, nosotros lo que queremos es que el cliente esté satisfecho, queremos cumplir con las expectativas del cliente, pero también queremos hacer bien nuestro trabajo, que es seleccionar un perfil adecuado y que esa persona ingrese a trabajar y esté conforme con el lugar de trabajo también. Como decía Valentina en un principio, nosotros en AMIA tenemos dos clientes. Uno es la empresa que nos solicita personal y otro es el candidato. Y la idea es empatizar con los dos para que los dos estén conformes, tanto la persona que ingresa a trabajar como también la empresa que está buscando personal y que nos convoca a nosotros. Entonces, yo creo que ahí es donde interviene también nuestro rol profesional y donde como consultores vamos a asesorar a la empresa para poder también cumplir con nuestro trabajo. Y en esta negociación es llegar a un acuerdo, es decir, es un ganar-ganar. Yo quiero que el cliente esté conforme y quiero saber que voy a poder hacerlo, ¿sí? Entonces ahí es donde entra también nuestra faceta, en donde tenemos que poder cumplir, yo diría, no diría cumplir, sino también es un poco barrer las demandas del cliente y hacerle entender qué es lo que puede conseguir en el mercado. Lo que hice con este cliente finalmente fue darle estas dos opciones y el cliente optó por una cuestión de cultura y de organización, optó por buscar una persona entre 23 y 30 años con los estudios y la formación académica que requería el puesto, pero lo que hizo fue, en este caso, flexibilizar la experiencia, ¿sí? A mí me resultó como selector y como consultora, me resultó mucho más fácil,
¿sí? Salir a buscar y reclutar el perfil que la empresa quería. Y la empresa logró obtener el resultado que quería, que era incorporar a alguien, con lo cual, bueno, iban a seguir formando y capacitando, pero iban a tener a la persona puntualmente para ese puesto, ¿sí? Entonces, yo creo que esta etapa de negociación es clave. Y acá es donde nosotros cerramos la parte de relevamiento, ¿sí? Para poder entender primero qué es lo que el cliente quiere, analizamos con el cliente, negociamos, nos sentamos con el cliente a charlar y a conversar sobre lo que él necesita. Y a partir de ahí, nosotros vamos a salir a reclutar ese perfil. Y ahora sí, Valen, si querés poner la otra slide. Gracias. Acá es donde nos vamos a centralizar en la segunda etapa, que es la etapa de reclutamiento. Entonces, una vez que pudimos conocer bien en profundidad, ¿sí?, el perfil y el puesto que necesitamos salir a cubrir, ahí es donde vamos a ver cuáles son los lugares y a dónde vamos a empezar a difundir este puesto de trabajo que necesitamos cubrir. Entonces, vamos a divulgar y vamos a difundir la búsqueda, pero antes también vamos a tener que empezar a conocer dónde, cuáles son las fuentes de reclutamiento que me va a permitir a mí poder llegar al candidato que quiero, ¿sí? Porque ese es el objetivo de todo este proceso de selección, poder llegar a conseguir ese candidato, porque es una satisfacción enorme cuando nosotros como selectores podemos cumplir con eso y podemos conformar al cliente, si se quiere, y sentir que estamos haciendo bien lo que es nuestro trabajo. Así que ahí Vale les va a contar cuáles son las fuentes de reclutamiento que, que necesitamos para poder llegar al candidato. Bien, gracias Gaby, clarísimo. A ver, fuentes de reclutamiento. Nosotros en el Servicio de Empleo de AMIA tenemos una base de datos. Muchas veces las selectoras recurrimos a nuestra base generalmente. Obviamente es lo primero que revisamos, pero no siempre encontramos allí y también usamos otras fuentes de reclutamiento. Pero vamos a tomar el caso que yo, por ejemplo, soy una consultora, como me pasó a mí cuando fui independiente, que no tengo mi propia base de datos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para ver a dónde voy a reclutar es saber a dónde el candidato, la candidata que yo estoy buscando, busca empleo. Esto es como algo que a veces uno no se da cuenta, porque yo digo, voy a publicar en Zona Job, voy a publicar en Boomerang, en Empleos Clarín, a dónde me conviene, averiguo quizás precios, porque quizás tiene que ser un aviso pago. Pero la primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿mi candidato me va a leer? Esta candidata que yo busco, que está buscando empleo, ¿me va a encontrar? ¿Va a ver mi aviso? Para eso necesito conocer las distintas características de las fuentes de reclutamiento. No es lo mismo publicar un aviso en Zona Job que en Empleos Clarín. Eso lo voy a saber tomándome el trabajo de revisar bien y ver qué tipo de avisos son los que más salen. Si salen avisos del perfil que yo necesito buscar, quizás me encuentro con que no. El ingeniero que yo busco, ¿dónde busca trabajo el ingeniero? ¿Dónde buscan trabajo los ingenieros? ¿Dónde buscan trabajo los empleados administrativos en general o en su mayoría? Entonces yo tengo que lograr esa unión, porque también es cierto que el aviso muchas veces termina siendo un aviso pago. Si yo le puedo sugerir a mi cliente, casi todos los portales hoy tienen, no todos, pero casi todos tienen tenemos la posibilidad de publicar avisos de manera gratuita, pero otros no, otros realmente pagando una suma, digamos, pagando por un aviso, vamos a tener mayor visibilidad, quizás estamos frente a una búsqueda complicada o donde no sobra en el mercado gente con esa expertise, entonces yo necesito que se destaque mi aviso. Bueno, voy a destacarme en LinkedIn, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda paga. Si yo voy a hacer que mi cliente invierta, voy a necesitar estar segura y tranquila que voy a obtener los resultados que estoy esperando, que la gente me va a leer, porque quizás termino haciéndole pagar un aviso y le digo 2 semanas después, mira, recibí muy pocos currículum, entonces realmente tratemos de evitar esa situación. Y se puede evitar haciendo esto. Hay sitios hasta específicos, por ejemplo,
suministras, es personal temporario. Hay más, no están solamente las conocidas, ¿sí? Hay algunos portales de búsqueda de personal específicos para distintas profesiones. Entonces, averigüen, no quedarse solamente con las tradicionales, las que son más conocidas, y averiguar y ver bien si esa fuente a donde yo voy a ir a publicar mi aviso me va a dar el resultado que estoy esperando. ¿Sí? Depende muchísimo del perfil que busco, de las características del puesto, del tipo de empresa a la cual se va a incorporar esta persona. Y es importante en este proceso tener en claro qué resultado voy a obtener. Porque además es muy frustrante cuando pongo un aviso y no llegan los currículums, no se postula la cantidad de gente que necesito para hacer una buena cantidad de entrevistas para seleccionar, y se evita de esta manera. Se lo digo por la experiencia que ya hemos pasado. Bien, entonces, vamos a revisar nuevamente, como dijimos al principio, ya estuvimos viendo en profundidad las primeras etapas que tienen que ver con el relevamiento y tiene que ver con la fuente y la parte de relevamiento, negociación, flexibilidad y reclutamiento. ¿Cuáles son las etapas? Repasemos las etapas que siguen en este proceso. Una vez que hago reclutamiento, la llegada de los currículum, la lectura de los currículum, ahí tengo que ver bien, no se leen así nomás, tengo que poder saber qué estoy buscando, ni hablar de los perfiles que tienen que ver con sistemas, cómo hacer una buena lectura de esos currículum. Después viene la parte de las entrevistas. La entrevista, yo tengo que decidir, ¿me conviene hacer entrevistas individuales? ¿Me conviene hacer entrevistas colectivas? ¿Hacer un assessment center donde puedo observar a mucha gente a la vez y de manera activa frente a las necesidades que yo necesito cubrir? ¿Qué tipo de entrevista, de incidentes críticos, de entrevistas? Entonces, es un tema bastante particular decidir qué tipos de entrevista es la que yo voy a realizar. Después viene la selección de la terna. ¿Cuáles son las personas que me conviene presentar? ¿En qué orden citárselas al cliente? Porque muchas veces, si somos nosotros quien le vamos a armar la agenda, digamos, de presentación de la terna, ¿a quién presentar primero? ¿Por qué? ¿Qué me conviene? Es un tema bastante particular el armado de la terna. Después tengo las las evaluaciones a realizar antes del ingreso. A ver, el ideal también es poder realizarle a más de una persona, digamos, si yo presento una terna, que me seleccione por lo menos las 2 personas que más les gustó, como para poder hacerle las evaluaciones. Ese sería un ideal. ¿Se puede llevar a cabo o no? ¿Qué tipo de evaluaciones? ¿Solamente una evaluación psicológica, psicolaboral orientada al puesto? ¿Un informe ambiental? ¿Las características de estos informes? También si el cliente tiene una necesidad técnica, que yo, por ejemplo, evalúe si tiene un buen conocimiento de inglés, si tiene el nivel de Excel que necesita. ¿Estoy en condiciones yo de realizar, me corresponde a mí o le corresponde a él? Estos son temas para profundizar. Y después, como decíamos al principio, la parte de inducción, que decíamos, en general, nuestras pymes no tienen un programa de inducción. Entonces, es buenísimo como profesionales poder asesorarlos, poder acompañar. Me ha pasado que yo llame al cliente y me diga, mira, que empiece el lunes a las 9 de la mañana. Buenísimo, ¿vas a estar vos para recibirlo? No, yo llego más o menos a las 10. ¿Te parece si el primer día mejor hacemos que llegue esta persona cuando esté quien va a supervisar directamente sus tareas para que le dé la bienvenida? Digamos, ayudar y acompañar y asesorar. Hay un montón de pasos que se pueden hacer para que este camino junto sea de la mejor manera posible. Y después el seguimiento. El seguimiento nosotros lo llamamos, es acompañar a la empresa en esta primera etapa de conocimiento, tanto del candidato, también al candidato, por supuesto, hablando una vez que ingresó, cómo está, limando esas asperezas que pueden surgir al principio y acompañando para que sea realmente exitosa la incorporación. Estas son las etapas que vamos a estar profundizando cada una de ellas en el curso que vamos a estar dictando la semana que viene. Bien.
Muchas gracias, entonces, por habernos acompañado y habernos escuchado. Yo voy a sacar, así puedo Sí, ver, porque vamos a acá, ir a las preguntas. Yo estuve revisando el chat, hay varias bárbaro, preguntas, genial. así Buenísimo, que bueno, vamos a vamos a ir contestar preguntas. escuchando. Ahí dejé de compartir, Gaby, la pantalla. Ahí estás. Bárbaro, gracias. Sí, Bien. Bueno, soy Jime, de vuelta. Primero, antes que las preguntas, hay algunos comentarios más que preguntas. Eh, bueno, algunas personas tienen en vez del nombre, calculo que tienen el nombre de la empresa, así que no puedo no puedo saber cómo se llaman, pero Deliri Trenard dice, si no están ajustados al organigrama, si la empresa no está ajustada al organigrama, poseen una desorganización total. Un comentario. Por supuesto tiene razón. sí, Totalmente. totalmente. Después Yamila también hace una apreciación interesante, dice que le encantó que como selectoras puedan negociar y flexibilizar las condiciones con el cliente, ya que se ven muchas ofertas laborales, como por ejemplo la exigencia de la experiencia en estudiantes. Y eso la verdad que es medio como imposible y ojalá dice que el área de recursos humanos cambie en ese sentido. Exacto. Después hay una pregunta, a ver, compleja, a ver si ustedes si la pueden contestar, chicas. A Pregunta ver, Pablo, ¿ser buen profesional suele ser una amenaza para otros? ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Claro, ¿Cómo? porque desde mi percepción, ser un buen profesional, bueno, requiere obviamente un saber y un conocimiento, pero no es una amenaza, al contrario, es destacarse frente a otros también. No sé qué opina Valen. Sí, sí, no entiendo igual, o sea, una ¿Cuál es el objetivo? amenaza, no creo que ser bueno en algo sea una amenaza nunca para nadie, pero no sé específicamente a qué se refiere con esta pregunta. ¿Ser un buen profesional en qué sentido? Porque yo lo tomo desde mi profesión como selectora de personal, ser una buena profesional no creo que sea una amenaza para nadie, pero bueno, en todo caso, Yo sino que nos creo, vuelva a ampliar la yo creo, pregunta para poder chicas, ayudarlo más. Sí, si me puedo meter, que tal vez se refería, esto es una inferencia total, a un poco al contexto, que hay veces que el contexto, sí, pero no tiene que ver con uno, sino con el contexto, que para el contexto un buen profesional puede llegar a ser una amenaza si hay gente en el ambiente, en el equipo de trabajo, que tiene estas características, pero ya tiene que ver más con el equipo que con uno mismo. Claro, quizás tiene que no, ver, sí, sí, entiendo. exactamente, y además, como decíamos, por ahí está bueno destacarse, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de recursos humanos que requiere, como decíamos en un principio, muchos desafíos, muchos retos, generalmente está bueno destacarse, porque también hace, bueno, a eso, ¿no? A la esencia de un profesional, al expertise. Perfecto. Exacto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo hacer cuando los que nos tienen que asesorar no nos quieren dar muchos detalles? ¿En qué sentido? ¿Desde el lugar Claro, de desde un la cliente. empresa? Claro, dice, me pasa, dice la misma Sí, persona, Dai, dice, me pasa en donde trabajo que a veces los ingenieros a cargo de un proyecto no me dan muchos detalles sobre lo que necesitan y me dan solo el título de la posición y el resto lo tengo que averiguar yo. Bueno, yo sí, puede ahí pasar. puede pasar. Yo ahí lo Sí, que sí. generalmente me ha pasado con clientes que por ahí escatiman la información cuando uno va a relevar, y Valen seguramente compartirá conmigo, O y no la saben realidad cómo es que, describirla o no saben también, cómo, ¿eh? exacto, no saben cómo A veces no describirlo. saben. Yo creo Hay que que ahí, ayudarlos. exacto, hay que ayudar y por otro lado, informarle, ¿no? Esto parte del asesoramiento, es informar al cliente que si nosotros tenemos que salir a buscar ese puesto o ese perfil que quiere, necesitamos información, que él nos va a ayudar a nosotros y nosotros lo vamos a ayudar a él. Pero como dice Valen, es, bueno, esto de que siempre hablamos, ¿no? Que nosotros con el cliente tenemos y el cliente con nosotros. Entonces, de alguna manera, es brindarle información de que si él quiere cubrir un puesto de trabajo, él nos va a ayudar a nosotros dándonos más información también. Yo me ayudo mucho a veces con la pregunta, bueno, cuando veo que se está complicando porque no me está brindando toda la información, contame el día a día de esta persona, desde que llega. Entonces, porque a veces te dicen, necesito a alguien acá para administración, que me ayude en qué. Y no, en todo, general. Bueno, a ver, contame el día a día, cuando llega, qué es lo primero que hace. Y ahí aparecen un montón de tareas y un montón de conocimientos que tiene que tener la persona, que
por eso es parte, como decía Gaby, de la ayuda, digamos, del acompañamiento a la empresa, de ser socios estratégicos también en esto con ellos para ver, ayudarlos a ver qué es realmente lo que necesitan, porque muchas veces, como dijimos, en esta charla surgen otras necesidades o se va acomodando el puesto a cubrir. Totalmente. Bárbaro, Valen. chicas. Bueno, Federico nos pide algunas fuentes bibliográficas o material de libre acceso en Internet. Federico, eso te lo mandamos por mail, así no perdemos tiempo ahora en nombrar eso, pero eso me comprometo yo a averiguar y a mandártelo por mail. Después pregunta Yamila, ¿qué portales de empleo recomiendan? Bueno, ahí yo vi en el chat también que se estaban recomendando entre ustedes. Hay un montón, no me sale el nombre, Gaby, ayúdame, que el que tiene más que nada trabajo social, ¿cómo se llama? Idealistas. No me Idealista. salía el nombre, lo Justamente quería decir antes. veía una pregunta que alguien estaba consultando para puestos de relaciones de trabajo, Acá creo, dicen si no me equivoco. administración. Claro, y había leído uno de A relaciones de ver, trabajo. Idealistas es uno. sí, idealistas es por ejemplo, a veces hay algunos portales que tienen algunas búsquedas de manera específica. Por ejemplo, idealista busca en general gente para ONG, para lo que tiene que ver con trabajo social. A veces son puestos voluntariados, pero muchas veces son puestos que tienen esto que decíamos al principio de estoy trabajando, digamos, en una organización que también tiene una ayuda social. Idealista es un lugar para buscar ese tipo de trabajo. Y después tengo que analizar cada portal y también acercarme, porque muchas veces en los barrios hay lugares, por ejemplo, clubes barriales o una iglesia, una sinagoga, que tienen alguna bolsa de trabajo que tiene que ver con la gente de la zona que está buscando. Porque muchos portales replican avisos de las más importantes, replican los avisos de Zona Job, los avisos de Empleos Clarín, de Boomerang, pero estos lugares quizás son más chiquitas su bolsa de trabajo, pero tienen las necesidades del barrio, la gente se acerca y deja ahí su aviso. Todavía existen, sabemos que existen también en sindicatos, los sindicatos suelen tener bolsas de trabajo. ¿Algo más, Gaby, se te ocurre? Sí. Agregaría por ahí a Gracias, esto, chicas. si me permiten, digo, nada, algo breve, que por ahí en cuanto más lugares uno pueda publicar una oferta de trabajo, o sea, portales hay muchos, Empleos Clarín, Boomerang, Zona Jobs, algunos son pagos para publicar, con lo cual, digo, en cuanto más lugares uno publique, más es el reclutamiento, ¿no?, que vamos a lograr de CVs. Por lo tanto, bueno, obviamente es recurrir a la fuente de reclutamiento, como explicó Valentina antes, que también nos sea útil a nosotros para lograr llegar a ese candidato que queremos. Pero fuentes hay muchísimas. Igual en el curso, vamos a profundizar un poco más acerca de cuáles son exactamente las fuentes. Perfecto, Gaby. Bueno, me toca a mí ser la mala de la película, así que hago 2 preguntitas más y terminamos. Diego nos pide que les cuenten un poco cómo se podría flexibilizar la negociación entre la empresa y el cliente para cubrir un puesto. ¿Cómo hacen para para hacer esa negociación? Para llegar a la negociación Bueno, entre Gaby la la explicó empresa. muy bien antes. Sí, Valen, La te doy la empresa palabra. y, o sea, nosotros, a ver, Jiménez, si estoy entendiendo, entre nosotros y el cliente, a esa Claro, cuando, flexibilización. por ejemplo, cuando pasa esto que explicó Gaby, que te piden de una persona que tenga entre 18 y 20 años, pero con 2 años de experiencia, Sí, pero entiendo. que sepa inglés y que gane 300 pesos. Sí, ¿Cómo a haces ver, para negociar? bueno, por eso, como decía Gaby recién, es súper importante preguntarle para qué necesita ese conocimiento. Y algo que en general hace que el cliente empiece a aflojar es decirle, genial, igual lo querés con Excel avanzado, bueno, el sueldo, la remuneración pretendida de un candidato que tenga un Excel avanzado no es la misma que un candidato que tenga un conocimiento básico de Excel, por ejemplo. Entonces ahí se empieza a aflojar un poco más porque se da cuenta que a nivel mercado, cuanto más conocimiento, obviamente si son necesarios los conocimientos, eso es lo que tenemos que ayudar al cliente a pensar y revisar cuán necesarios son esos conocimientos. Si son necesarios sí o sí, obviamente los vamos a tener en cuenta, pero si no, nos va a subir lo que tiene que ver la remuneración también pretendida de los candidatos que le vamos a presentar
y ver si esa remuneración que nosotros sabemos pretendida, que nos van a pedir, digamos, los candidatos, si es acorde a lo que la empresa está dispuesto a pagar también por esa persona, por ese puesto. Eso también ayuda al momento de ayudarlos a que flexibilicen, porque el conocimiento de mercado lo tenemos nosotras. Yo siempre digo a mis clientes, yo me siento en tu sillón a manejar tu empresa y la fundo en una semana porque no tengo ni idea. Déjame a mí hacer mi trabajo, déjame que te asesore respecto al mercado, a qué podemos encontrar, por qué nos conviene flexibilizar en esto o en aquello, y cada uno hace su trabajo y los dos contentos con buenos resultados. Sí, y es Perfecto. importante esto de la ¿Algún dato escucha con el más? cliente también y de poder llegar a entender qué es lo que quiere Cometa Valen, para qué lo quiere, y por otro lado plantear opciones. A mí siempre me pasó de que cuando voy a un cliente y tiene como una incertidumbre del puesto, no sabe bien lo que quiere, bueno, es como darle a entender también desde nuestro lugar, asesorándolo, es opciones para que él pueda también pensar y analizar juntos, a ver, y armar entre los dos la descripción del puesto que necesita, justamente, ¿no? Para que quede más claro. Perfecto, Gaby. Sí, muchas preguntas tienen que ver con eso, con cómo hacen cuando no se ajusta el salario que la empresa les ofrece con lo que, con los Claro. valores de mercado. Sí, sí. Claro, exactamente. Bueno, ahí es donde uno tiene que también, es lo que yo decía anteriormente, ¿no? Uno tiene un saber del mercado que el cliente no tiene, o que el cliente por ahí no tiene tanta información. Entonces, de alguna manera, nosotros como consultores no solamente vamos a seleccionar, sino también nuestro rol es de consultores, justamente, para poder asistir al cliente y darle cierta información, ciertos datos que por ahí le pueden resultar útiles para después comparar dentro de su organización también, ¿no? Si está pagando lo que el mercado requiere, digo, bueno, es acercarle datos. Perfecto, chicas. Bueno, damos entonces con esto Sí, por concluida la charla. Hay muchos comentarios y agradecimientos. Hay muchas consultas bárbaro. también sobre selección de personas IT, que eso lo van a ver en el curso un poco. También hay consultas sobre Sí, selección de sí, es personas muy con particular. discapacidad, que eso no lo van a ver con profundidad, pero sí un poquitito tal vez se pueda ver en el curso. Así que bueno, mucha gente del interior nos está agradeciendo, así que bueno, muchas gracias a todos, gracias a ustedes chicas por estar, por compartir tan generosamente sus conocimientos. La verdad que vuelvo a decir lo que dije al principio, son excelentes profesionales, gracias a todos por estar hasta el final escuchando y nos vemos en la próxima charla. Gracias a todos también por sumarse a esta iniciativa y Bueno, los esperamos en el curso, tanto Valen como yo, para sumarse y bueno, y seguir compartiendo nuestro saber, ¿no? sí, sí. Personalmente, y también sé que a Gaby también nos encanta poder contarles nuestra experiencia. Esto realmente se aprende en la práctica y está buenísimo que alguien venga y te ayude a allanar un poco este camino y te vaya tirando y contando algunos tips y cuestiones que a veces llevan años en aprender. Así que fue un placer estar ahí a todos y a todas. Gracias, Hasta Valen, luego. un placer compartirlo con vos también.